Bueno, conversemos sobre esto es matemática que hemos estado desarrollando durante todo el programa, ahora con dos invitados también de primer orden, el doctor Jesús Bosque, que es psicólogo, teólogo y educador. ¿Cómo está, doctor? Encantado de tenerle aquí. Muy bien, encantado Bueno, también de conocerle. y Mercedes Rodríguez, que es psicóloga y consultora en adiestramiento en el trabajo. ¿Cómo estás, Mercedes? Bastante bien para el tiempo. Bueno, empiezo con usted, Mercedes. Un poco, antier estaba leyendo y aunque se han reducido, siguen siendo muy tristes las personas que se quitan la vida. Hay un montón de personas que, no sé, estos periodos como el de Navidad, y parece ser que también todo lo que ocurre al diario vivir ha provocado que gente joven, gente mayor, quitándose la vida. Y un poco, ¿cómo lo ve usted que atiende tanta gente? ¿Qué está pasando allá abajo que quizás nosotros no podemos ver o usted lo ve más de cerca que nosotros? Bueno, yo veo quizás lo mismo que ven ustedes, ¿verdad? El suicidio es el acto último de gran desesperanza de seres humanos que, contrario a lo que la gente piensa, que no quieren vivir, yo creo que quieren vivir de otra manera. En paz. ¿Verdad? Quieren vivir en paz, quieren vivir con trabajo, quieren vivir en familia, quieren vivir con amor. Pero qué difícil se le hace a mucha gente conseguir esa paz. Esos problemas que se le meten a la gente a la cabeza que les impide poder llegar a la normalidad. Fíjate, todos los seres humanos hemos pasado por momentos de gran dificultad y de grandes dilemas y de grandes tensiones. Y quizás lo que hace la diferencia entre uno y otro tiene que ver con las fortalezas internas que tiene cada cual. Y esas las vamos adquiriendo desde la vida de familia, aprendemos las maneras de bregar y enfrentar problemas con nuestros padres, nuestras madres, con las abuelas. Cantazo limpio. Bueno, no necesariamente. Yo creo que precisamente una de las grandes lecciones de vida es cómo tú analizas un problema, cómo tú usas el discernimiento. Y eso lo vemos a nuestro alrededor. Lo vemos también de nuestros maestros. Lo aprendemos también de la comunidad, de los líderes religiosos, de los líderes políticos. Aprendemos buenas y malas cosas, ¿verdad? Cómo resolver o cómo complicarnos la vida, ¿verdad? ¿Cómo lo ve usted, doctor? ¿Cómo ve todo lo que está pasando en nuestra sociedad? Bueno, yo lo que veo, ¿verdad? Ya que el tema pues era más bien entre psicología y religión. Yo entiendo que la base, ¿verdad? Pues de todo este malestar humano que puede derivar naturalmente hacia un suicidio, todo está en que tradicionalmente y sobre todo desde un inconsciente colectivo lejano y profundo arrastramos un sentimiento de culpa bien grande. Y es que la Biblia mismo y las iglesias, y todas las iglesias, unas más que otras, pues han favorecido demasiado el sentido de culpa. Es decir, desde la historia, ¿verdad?, del paraíso, ahí es una historia de un pecado, cuando en realidad eso es lo que nos debiéramos en este momento, ¿verdad?, preguntar. O sea, ¿cómo es posible que nosotros podamos ofender a un Dios y un Dios que castigue? Eso mismo pues ha creado en el ser humano ese sentido de pecado, ese sentido de un pecado que conlleva también un castigo y sobre todo pues también incluso una mala interpretación hasta de la primitiva iglesia cristiana, pues llevó a enfatizar incluso la pasión de Cristo. Se ha enfatizado demasiado el sacrificio y el sacrificio como un sacerdocio, como un salvador que viene como segundo Adán a salvar lo que realmente deshizo y causó el primer Adán. Es decir, el primer Adán pecó y viene el segundo Adán, que sería Jesús, el que viene a salvar. Ese sentido de pecado y necesidad de salvación pues ha creado en los seres humanos un sentido de culpa que lo arrastramos en el inconsciente, ¿verdad?, colectivo profundo, y ese sentido de pecado es incluso el sentido del temor que hemos desarrollado hacia Dios, porque ese Dios con el que yo rompí y contra el que pequé y que yo maté, esa sería la muerte de Dios. Entonces, para establecer el ser humano una vida independiente y sustituir al Dios verdadero por el hombre como Dios y, naturalmente, pues con todo el problema que esto supone de arrastrar una culpa que lleva consigo la tristeza, lleva consigo un sentido de carencia, el sentido de culpa, por supuesto, el sentido de
sobre todo de agresión. Es decir, Ese sentido de culpa, de desesperanza, ¿se trabaja de forma individual primero? ¿Se puede trabajar colectivamente para quizás comenzar a vivir en una sociedad mucho más? Mercedes, ¿cómo ves tú? Necesitamos todos los frentes, ¿verdad? Naturalmente que los seres humanos traemos, ¿verdad? Un equipo básico, todos, ¿verdad? Pero necesitamos la cosa formativa. Y lo formativo nos lo da todos los agentes socializadores, desde la vida de familia, de comunidad, de pueblo, de mundo, ¿verdad? Nacer en el mundo hoy. Y para donde quiera que uno mira, y tenemos el mundo metido en nuestras casas por internet, vemos guerra, vemos desesperanza. Así que necesitamos muerte. aprender a mirar también lo creativo, lo solidario dentro de estas mismas grandes cosas que están pasando. El mundo que vive Puerto Rico hoy, ¿verdad? Y los que tenemos unos poquitos de años nos damos cuenta, tiene grandes complejidades y grandes retos. Para los jóvenes, para la niñez, para los viejos y las viejas. Y realmente si nosotros no tenemos un equipo fortalecido en la esperanza y fundamentado en la esperanza y apoyado en las solidaridades humanas, porque nadie vive solo, ¿verdad? Así que son muchos los elementos que necesitamos fortalecer en nuestra sociedad para poder sacar la cara y echar pecho y seguir hacia adelante. En lo que tiene que ver con reflexión, ¿qué le podemos decir a la gente de esta semana? ¿Cómo tú les recomiendas a la gente que reflexionando consigue un poco de paz? Bueno, yo creo que la reflexión es tanto individual como desde la lectura, desde el pensamiento, desde el diálogo. Hay una posibilidad de reflexión, así que no hay una única manera, ¿verdad?, de congregarse. Te puedes congregar en tu iglesia, si la encuentras ahí, ve ahí. Si la encuentras en tu familia, sigue a tu familia. La encuentras en la naturaleza, como tanta gente lo ha encontrado. Magnífico, ¿verdad? Pero esa búsqueda de uno mismo no es solamente para esta semana. Quizás deberíamos recomendarlo como una disciplina de vida. ¿Qué hago yo para ser un mejor ciudadano, para ser un mejor boricua, un mejor puertorriqueño, un mejor padre? Bueno, ¿qué hago yo? ¿Qué hago yo, doctor? ¿Qué hago yo para ser un mejor padre, para ser un mejor puertorriqueño, para ser un mejor ciudadano? La mayor dificultad... Para ganarme la gracia de Dios, ¿qué hago? Sí. El problema es que habría que empezar con un sistema, sobre todo, claro, la psicoterapia va hacia eso, lo mismo que en la religión, y Jesús sobre todo lo enfatizó, que es la cuestión del perdón. El problema de la culpa, que es inconsciente, es lo que programa al ser humano precisamente hacia el mal, es decir, la compensación de la culpa. La culpa es un peso tan y tan grande que arrasamos de malestar, que entonces buscamos el bienestar a base de la proyección. Es decir, que todos los seres humanos, sin saber, todos los juicios que hacemos y nos utilizamos, toda la sociedad se utiliza para que todo aquello que me molesta en mí, yo lo vea en ti. Y entonces yo lo voy a condenar en ti. Con lo cual me libero a nivel interno de toda esa carga que yo llevo. Wow. Pero naturalmente, entonces la voy a ver en ti. Entonces el problema, lo que realmente va a cambiar al ser humano cuando después de una... por supuesto, mucha información y a base de mucha reflexión, pero también guiada, porque cuando tú dejas al ser humano lleno de esa culpa a sí mismo, lo único que va a hacer es autodestruirse, porque entonces el castigo es casi, y el masoquismo y todo lo que hemos llamado esa parte negativa de autodestrucción, es con natural al ser humano, que destruye a los demás y se destruye a sí mismo. ¿Por qué? Porque lo primero que tenemos que hacer es perdonar a los demás, porque cuando yo te perdono a ti, me estoy perdonando a mí, porque lo que veo en ti es lo que realmente está dentro de mí. Bueno, es un buen principio. Perdonar a los demás es muy buena recomendación. ¿Punto de partida? Sí. Buen punto de partida. Sí. Gracias, doctor. Me queda más tiempo. Mercedes, gracias. Pero me parece muy buenas recomendaciones las que hemos tomado aquí hoy. Bueno, vamos a una pausa y regresamos con la última entrada del juego. No se nos vaya.